10:04 la hora en la Argentina, volvemos al aire, nota en el estudio y notón en el estudio. Sí. Dije, si el programa está bueno y si yo soy bueno, vamos a tener grandes notas. Esta puede ser una gran nota que tengamos porque está en el estudio Marcelo Buccosi, está Alfredo Martín y está Ignacio Berguilla. Con Alfredo y con Ignacio ya habíamos hablado por teléfono la semana pasada. Exactamente. Con Marcelo no. 50 años de teatro, feliz cumpleaños. Muchas gracias. Los primeros 50. Los primeros 50 que supongo serán un montón más. Alfredo, que es dramaturgo, que es el director de la obra, que es el acomodador Memoria de un Oficio, sí, que se presentó el sábado próximo pasado en el Teatro Italiano. Ignacio es el director de lo que escriben, en realidad son los dos directores con Alfredo. Sí. Y a los dos lo que escriben Los Espejos, los dos lo tuvimos la semana pasada por teléfono. Muy cálido los dos. Muy cálido los dos. Buen día a los tres, ¿cómo andan? Muy bien. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Buen día. Acá disfrutando de este hermoso día en Chacabuco. Está lindo, ¿eh? Está muy, muy bueno. Sí, ¿cómo la pasaron en Chaca? Bien, yo decía ayer que siempre que venimos nos dan ganas de volver. Creo que es la primera vez que viene Ignacio. Ajá, sí. Se contagia ese mismo entusiasmo. ¿Le gustó? El fin de semana que viene, si se puede. Claro. Esta creo que es mi cuarta vez, porque yo había venido. Empezamos a venir con La Tempestad, trayendo obras, La Tempestad. Después habíamos venido, bueno, primeramente con Lo que llevo de ausencia, la obra que hicimos con Marcelo sobre el texto de Haroldo Conti. Sí. Esa fue la primera vez, en el 2012. Después en el 2016 con La Tempestad de Shakespeare y en el 2018 con Nocturno Hindú, con Gabriel Escovich, una obra de Antonio Tabucchi. Como actor vine ahí. Ajá. Así que esta es mi cuarta vez. Bien. Ahora con el acomodador. Con el acomodador, con Marcelo, que cuando entras al teatro está acomodando gente. Directamente. ya está en obra. La linternita. Linterna en mano. El viejo acomodador de antes. Eso debe haber sido genial. Está buenísimo. Bueno, ¿cómo encontró Chacabuco? Vamos a empezar por lo local, después nos vamos por otro lado. Bueno, yo hacía bastante que no venía. No, había venido el año pasado, perdón, con El Organito de DJ Polo. Sí. Dirigió Rubén Pires. Pero fue así muy fugaz. Estuvimos, hicimos la función y nos tuvimos que ir por compromisos. Pero ayer que pude recorrer un poco más, con mi amigo Julio Dureta, fuimos hasta el Álamo Carolina, ya en camino a Bragado. Y entonces, bueno, vi cómo había crecido Chacabuco para otros lados y los barrios privados, por allá por la avenida Alsina. Así que muy lindo encontré a mi ciudad. No puedo decir mi pueblo porque me retan. Para mí sigue siendo mi pueblo. A mi ciudad la encontré muy Pero mi pueblo queda lindo, ¿no? Tiene un toque. Yo el otro día no me acuerdo con cuál de los dos le preguntaba esto de... Bueno, a mí me cuentan tu historia viviendo enfrente al teatro. Claro. Me cuenta Cristina Verdic, le cuenta a mi mujer. Y esta cosa del pibito que iba al teatro para ver lo que pasaba ahí adentro. Exactamente. Y digo, qué emocionante esto de alguien que ahora festeja 50 años de profesión, siendo un gran maestro de actores, siendo un gran, bueno, el otro día lo demostró en la obra, un gran actor. Y que era un pibito que iba a chusmear obras y que arranca muy chiquitito acá. Esa parte a mí me parece conmovedora. Sí, ¿no? Toda la fantasía, porque él dijo la obra, que el hermano se había ido para el cine. No se quedó en el teatro. Claro, la Pluf, el fantasmita, que además cuando bajo estaba Cacho Barrientos, que es otro referente de acá del teatro, de la historia del teatro. Me dice, ¿te acordás que Pluf la dirigí yo? ¿No? Sí, claro. Y viene la hija de Muape, el chico que hacía de Pluf, me dice, yo soy la hija de Pluf. Así que me pasa eso mucho. Sí. Bueno, cuando hicimos Haroldo también, en una parte de la obra, él contaba en uno de sus cuentos que se enamoraba de su prima Su, y cuando termina la función se acerca a alguien y me toca el hombro y me dice, yo soy la prima Su de la que se enamora Haroldo. O sea, ver los personajes ahí se juntaba la realidad con la ficción, claro, ¿no? Muy potente eso, ¿no?
porque Haroldo escribe eso en determinada fecha, ella tiene 16 años y cuando se acercó Susana en ese momento, que era 2012, dijo yo ahora tengo 70. Sí, claro. Y entonces ese encuentro es muy conmovedor, ¿no? La ficción se junta con la realidad y se potencian las dos, que es un poco lo que pasa en El Acomodador, ¿no? Claro. En donde por momentos, vos que la viste, me dijiste que la disfrutaste, te habrás preguntado, ¿pero esto es verdad o es una cosa más apócrifa, ¿no? Sí, claro. Por momentos. Claro. Porque hay un juego que hacen que este juego de guiños con los espectadores rompen esa cuarta pared de la que hablan ustedes, Sí. que está buenísimo. La verdad que es extraordinario lo que se ve. Yo veía mucha gente grande había, Sí. y disfrutando mucho, ¿no? Había una señora adelante que cuando él hablaba, la mujer hablaba con el marido y le contaba cosas. Completaba los datos que tiraba Claro, Marcelo. claro, iba completando los datos de cosas y se ve que gente de teatro. Bueno, nunca me había fijado en esto de que uno va al cine. Yo voy mucho al cine, ahí al Espacio Inca, porque a mí no me gusta el teatro. Mira. Pero Sí. podés Como mi disfrutar. hermano. No, escúcheme, yo tengo un problema en el teatro, yo me duermo en el teatro mal. Tengo un problema que tengo y es la primera vez en una hora que no me duermo. Bueno, es Sí, un lo adelanto. cual es mucho decir. Téngalo, tómelo como un mérito. Pasó por Chacabuco y este estúpido no se durmió. Tengo uno que no se durmió. Tengo uno que no se durmió. Pero yo me he dormido viendo arte. Bueno, esto que vos sí. decís, que nos acabas de confesar Sí. muy valientemente, pasa en la obra, porque hablan sobre el público. Justamente Sí. la obra se ubica en ese intermedio Sí. entre el artista y el público y opina sobre qué pasa en ese intermedio. Por eso aparecen los personajes del la boletera, Sí. el acomodador, los técnicos, el director, todos esos fantasmas que están detrás de la escena y la sostienen, ¿no? Claro. Por eso hay algo con los fantasmas también en la obra que Sí, que sucede, también ¿no? está bueno. Bueno, esto de los fantasmas. Todos Apareció los uno, ¿viste? Cuando Sí. se cayó el panel ese, Sí. que no estaba previsto eso. ¿no estaba previsto? No, Para para nada. nada. Ahí la realidad apareció, ¿no? El Ahí la fantasma realidad, ¿no? del teatro italiano dijo, yo también estoy acá Y presente. quiero mostrarme de alguna manera. Qué Viste, bueno. así que había que incorporarlo. Sí, qué. ¿Cómo se construye una obra así a lo bestia, digamos? A lo bestia. Cuando digo a lo bestia, una actriz que aparece de vez en cuando, que después ella se instala, con un actor y el público. Bueno, esta obra opina mucho sobre él, tiene mucha metateatralidad. Metateatralidad quiere decir que habla sobre el teatro y de alguna manera desafía las leyes del teatro. Sí. Y combina presentación con... no me quiero hacer nada teórico, pero si no se entiende algo... No, está bien. Combina presentación con Sí. representación. Es decir, la representación es lo que a vos te duerme en el teatro. Ir, ver a alguien que encarna un personaje y entonces toma una voz y un cuerpo y le da... Sí. Si eso no está muy bueno, te puede dormir. Pero acá vos te estás instalando en la representación de que él está haciendo una escena que se le quedó pegada al cuerpo y de repente interrumpe eso y habla, presenta el acomodador. Entonces va y viene en esos dos modos. Eso mantiene como un dinamismo en la obra. Sí. Vos decís, pero me está hablando él ahora. Ahora está haciendo de tal cosa que vio en el teatro. Claro, ¿no? sí. Y no te aburre. Claro, bueno. Y esa si no te aburre, no te distancia dormís. genera un cambio de ángulo para el espectador. Claro, como una tensión distinta. Exactamente, ¿no? que va todo el tiempo yendo y viniendo. Y después cada obra tiene su singularidad. Digo, hay obras que aparecen a partir de una idea que uno tiene, decir, bueno, ¿cómo vuelco esta idea en una forma que sea atractiva para alguien de poder verla y desarrollarla, ¿no? Sí. Entonces se llama imagen generadora o situación generadora, Sí. ¿no? Y hay otras que, bueno, que tienen otra dinámica. Por ejemplo, nosotros hicimos Si alguna vez te hace falta mi vida, que son, justamente está también esta chica Rosana López, junto con Elida Chinoca, que me dijeron, queremos que escribas una obra para nosotras. La idea que tenemos es una actriz que se escapa de la casa del teatro y se refugia en un teatro abandonado porque siente que se quiere despedir de su público y se aburría en la casa del teatro. O sea, estaba bien atendida
pero el teatro la llamaba, entonces Claro. se refugia en un teatro. Y bueno, a partir de ahí nos reunimos, empezamos a tomar café, a escribir yo lo que ellas me contaban y armamos eso. Sí. O sea que me parece que cada obra guarda la singularidad de su gestión, digamos. ¿No? Sí, Ignacio, ¿el cine es parecido en eso? En el armado, El cine también tiene muchas puertas de entrada. Podés encontrar una película en la que escribís, como decía Alfredo, a partir de una idea y la desarrollás hacia donde te lleve. En el caso particular de lo que escriben Los Espejos, la película que trajimos ayer, había un marco muy claro y a la vez muy abierto, que era, como hablábamos el otro día, de registrar absolutamente el proceso de creación de una obra de teatro independiente, con un elenco numeroso, como fue el que dirigió Alfredo y en el que participó Marce, y un gran elenco ¿eran cuántos actores, 12. actrices? 12. Y en ese caso vos vas a filmar, a registrar con la cámara algo que está sucediendo, que es un elenco que se junta a leer por primera vez una obra, un texto, se conocen algunos, otros no, se empieza a desarrollar ahí un vínculo y el hecho teatral es de alguna manera, como hablábamos ayer, invadido en un primer momento por la cámara, que toma su lugar dentro de esa dinámica propia de lo teatral, sí. y a partir de ahí iniciás un camino que te va abriendo diferentes posibilidades. En otros casos, en la ficción, quizás podés tener el marco, la estructura mucho más marcada y la vas amoldando a condiciones de producción y a lo que puedas conseguir de acuerdo a los desafíos que te presenten. En el documental muchas veces es más abierto, eso puede ser muy interesante o más desquiciante por lo que podés asir, lo que podés agarrar y lo que no, y en el caso de la película nuestra fue toda una aventura porque duró cerca de 3 años la filmación, Sí. más un tiempo de De edición todos los bastante prolongado. ensayos. Teníamos 80 horas de filmación de ensayos. Y hay que elegir dentro de todas esas horas. Ese fue Exacto. el caos en el que Claro, vivimos claro, mirando. Sí. Tenés que elegir y tenés que tener una paciencia muy, muy grande y una confianza muy importante en que en algún momento vas a ir encontrando los hilos, como los resortes narrativos y de estructura de la película. Y en eso, en algunas circunstancias, el cine y el teatro se parecen. En otros hay diferentes, como todo, hay diferentes Sí. maneras de encarar un proyecto. Este tiene esa particularidad que es bastante singular, porque, como decía Alfredo recién, tenemos 80 horas de material grabado, revisado, en el que tuvimos que ir y venir muchas veces. Porque en algún momento nos ocurría que lo que veíamos no nos daba ninguna idea, o al menos nos decía por acá no vamos a poder Sí. ir porque el material no se amolda a esto que podemos intuir. Y después empezamos a tirar, como hablábamos ayer, ciertas líneas, 4 o 5 ideas de qué iba a poder desarrollarse como distintas capas para la película. Por ejemplo, una capa era el teatro independiente, cómo los actores se comprometen y entonces la vida un poco se va mezclando con la ficción, ¿no? Esta cosa de horas de ensayo, de dedicación, cómo repasan los textos en su casa. Sí. Bueno, y esa era una línea. Entonces, al mirar, decíamos, a ver, ¿cómo rescatamos la persona y el artista? Y la persona y el personaje. Esa era una de las líneas posibles. Sí. La otra trayectoria era la del viaje. Bueno, meterse en una obra en el proceso es un viaje, entonces metaforizar eso a partir de filmarlos a los actores en diferentes medios, tren, subte, llegando a los ensayos, manejando un coche para irse del ensayo o llegar, y ahí que desarrollen su pensamiento acerca de qué los une al teatro, por ejemplo. Claro. ¿no? Esa era otra línea. Ah. Entonces lo que ves, todas esas líneas en la película, en lo que por eso son los espejos, ¿no? Sí, claro. Como el espejo del cine refleja el espejo del teatro, como el espejo del teatro a su vez tiene la línea ficcional y la línea humana. Claro, que los humaniza, ¿no? Sí, claro. los acerca y a la vez es ese cruce en la película en el que lo documental se empieza a teñir de líneas de ficción. Sí. Porque también aparece eso, el viaje, esa metáfora del viaje, bueno, por supuesto, más allá que algunos de los actores o actrices realmente venían en su auto o en bicicleta al ensayo, proponíamos alguna jornada para filmar eso específicamente para la cámara. Entonces se va tiñendo cierta estructura de ficción
que se incorpora a lo documental. El esqueleto y el grueso es el documental referido a los ensayos y a la obra estrenada y a la obra con el público. Y había jornadas donde yo me quedaba detrás del telón, toda la función, detrás del telón para poder capturar imágenes de cómo ellos entraban y pasaban, entraban a escena o salían de escena o esperaban su momento, y eso también de alguna manera nos empezó a dar la metáfora del viaje o de la espera o de esa situación en tránsito. En el camarín, por ejemplo, filmó muchísimo en camarines del teatro, en donde llega el actor o la actriz, toma el personaje y sale a escena y viene de escena con su personaje y se saca la máscara, ¿no? Sí, claro. Metafóricamente. Sí. Entonces, ese tránsito justo, esa zona borde entre personaje y persona, él estaba ahí tranquilito, nos olvidábamos. Al principio era, lo que comentábamos ayer en el debate posterior, era un poco perturbador. Ahí Marcelo puede hablar de esto. Pero ¿por qué me están filmando? Yo vine a hacer teatro. Claro, ¿por qué tenemos camarita en la radio, no? Claro. Hasta que se es como la camarita de la radio. Como la camarita de la radio. ¿Por qué tenemos camarita Bueno, en la mirá, radio? lo que vos comentaste también, ¿no? Claro. Que al principio nos condicionaba y después ya... Después te olvidás, ¿viste? Nos olvidamos. Y creo que es algo de lo que Marce también hablaba ayer. Sí, claro. Al principio, digo, el espacio de ensayo es algo tan íntimo, ¿no? Porque empezás a sacar cosas tuyas de los actores, las actrices, entonces es un espacio muy resguardado. Sí, claro. Y que esté una cámara, alguien con una cámara, al principio fue... condicionante. Claro, invasivo, pero después, nada, se incorporó como un compañero o compañera más. Hay uno de los dos, Marcelo, estamos charlando con Marcelo Bucosi, estamos charlando con Alfredo Martínez, estamos charlando con Ignacio Berguilla. Ignacio y Alfredo fueron los codirectores de Lo que escriben los espejos, o los codirectores, está bien, de la película que presentaron ayer en el Espacio Inca. Alfredo es dramaturgo y es el director de El Acomodador, Memoria de un oficio, que es la obra que protagonizó Marcelo el sábado pasado en el Teatro Italiano. El otro día, cuando no me acuerdo cuál de los dos le hacía la nota, pero le preguntaba sobre esta cuestión de que se nota una militancia del teatro independiente. Creo que fue a vos, Alfredo. Nosotros hablamos de eso, sí. Porque hablaba con mucha pasión del teatro independiente, que yo hasta le pregunté la diferencia del teatro comercial y el teatro independiente. Se los nota como muy defensores de esto de... Sí, porque digo, es toda una elección, una postura ante la vida, hacer teatro independiente. Sí. Más allá de que hemos tenido posibilidad de hacer teatro, trabajar en teatros oficiales. Yo vengo de trabajar en el Teatro de la Comedia de La Plata todo este año, pero siempre el teatro independiente, y sobre todo en este momento de la cultura, donde uno debería estar un poquito más relajado, redoblamos la apuesta de esta militancia, porque es una militancia, porque bueno, todo apunta a querer terminar con y exterminar el teatro, el cine, la educación, los jubilados, son tantos los frentes que desde lo que uno conoce y lo que uno ha hecho toda la vida hay que redoblar la apuesta y decir, bueno, no, acá hay mucho para decir, y el teatro independiente por lo general se caracterizó por eso, se caracteriza, la gente del teatro independiente es la que quiere ir a escuchar algo, que le sigamos diciendo algo, que abramos otra puerta, otra ventana, que hay otra posibilidad de una luz que se pueda ver realmente. 50 años está festejando, si bien está muy joven, un tipo está impecable. Empecé muy chiquito. Sí. Es más, acá tenemos la teoría que son más de 50. Porque si agarra Pibelandia, no sé cuándo fue Pibelandia, pero son un poquito más de 50. Acá damos pelea con eso. ¿Tienen recuerdo de una época tan hostil? Sí, la época de la dictadura, pero creo que esta aún es más hostil que la de la dictadura. Mirá, en la época de Pibelandia, nosotros, cuando armamos Pibelandia, siempre fuimos muy inquietos. Marita Benac, Daniel Datri y yo fuimos los precursores. Empezamos con un programa de televisión en Canal 3, acá. Y después se armó el grupo de teatro infantil. Y en esa época
formábamos parte de una confederación de grupos de teatro y se organizaban giras provinciales, nacionales. Y teníamos que ir a la comisaría antes de salir a una gira, declarar quiénes éramos los que viajábamos, quedábamos fichados los que viajábamos a un festival. En la época de los milicos. En la época de los milicos, sí, 78, 79. Sí. Pero bueno, en esa época era como ir a hacer un trámite a la municipalidad para nosotros. En realidad estábamos registrados porque éramos los loquitos del pueblo que hacíamos teatro. Claro. Pero no había esta cosa tan abierta que hay ahora de decir, no, lo tacho, lo tiro, lo expulso. Digo, era todo mucho más, no sé si era más oscuro o menos oscuro, pero era más solapado, más escondido. Bueno, lo que pasó con los desaparecidos, ¿no? Claro. Y tantos artistas desaparecidos en la época. Pero esto me parece que es más brutal, lo que estamos viviendo ahora. Para mí hay cosas que me espantan mucho más que la época de la dictadura. Pero me parece que vos con mismo, respecto a la cultura, ¿no? Claro, pero vos mismo estás diciendo lo de solapado y escondido, ¿no? Quizás en la época de la dictadura había un exterminio que era solapado y escondido, del cual no éramos conscientes totalmente. La mayoría de la población, otra parte sí era absolutamente consciente de lo que estaba pasando. Sí, claro. Y ahora lo que pasa es que todo es tan abierto y tan desembosado. Este ataque a la cultura y al arte, esto es lo que me parece que nos produce como cierta sorpresa de la cual intentamos salir, porque si no la sorpresa de escuchar las agresiones, los dichos, el ataque, nos deja tan en un marco de perplejidad que como artistas tenemos que corrernos de ahí y resistir. Eso explica nuestra militancia, eso explica nuestra defensa y nuestro poner el cuerpo para decir, si no nos pasan por encima, entonces ¿cómo respondemos? Haciendo. Entonces sacamos tiempo, trabajo y fuerza de donde podemos para seguir haciendo. Claro. Sí, sobre todo porque digo, con derechos ya que se supone que estaban ganados absolutamente, con leyes, entonces querer volver eso atrás me parece que es decir, no, pare muchachos, acá nosotros venimos luchando en general, ¿no? Matrimonio igualitario, ley del aborto, todo lo que se logró y ahora parece que todo eso, bueno, le doy comisiones a unos gobernadores y a unos diputados y lo saco por decreto y pongo el veto y cambio toda la historia de un país. Y la educación y la cultura son dos bastiones que nos permiten pensar. Claro. Entonces me parece que ahí también hay un kit, ¿no? Ahí hay un punto en donde vos decís, si yo tengo una sociedad que no puede formarse y tener elementos y recursos para poder pensar, ya sea por el arte y por la educación, es mucho más maleable. Sí, hay una amnesia de un sector de la población que espanta. Acá en Chacabuco hay una ex concejal que defendió los vuelos de la muerte. Y entonces arranquemos por ahí. Y a nadie le llamó mucho la atención. Y entonces uno se encuentra con que yo pensaba cuando los escucho a ustedes, ¿no? Que los veo tipos tan talentosos. Digo, bueno, la película que hizo Ignacio y que hiciste vos, Alfredo, para el gobierno sería una película no rentable, ¿no? Yo me atrevería a decir que sería una película invisible. Claro. Porque este ataque del que habla Alfredo, bueno, tanto en el teatro, en la cultura en general, en la educación, como hablábamos, pero en el cine es muy particular cómo se está dando una suerte de guerra abierta en la que lo único que prima es si la película tuvo determinada cantidad de espectadores, con datos que además son falsos, porque no se contemplan un montón de cosas, que es una discusión mucho más amplia y mucho más larga, en la que se podrían debatir algunas ideas, cuál es el rol del Estado apoyando una cultura, por qué hay que apoyar. Mucha gente no entiende que hay gente que trabaja, que no es simplemente la identidad de un país, la cultura de un país, con toda su diversidad que puede tener, pero que además hay mucha gente que trabaja, que vive de eso, que desarrolla un oficio, que mueve la economía en términos de lo que a ellos les gusta escuchar.
pero hay un ataque sistemático en decir que hay películas que no cortaron ni 15 entradas y que no fueron más de 15 espectadores, y yo me atrevería a decir que, por ejemplo, las 2 películas que se dieron ayer después de la nuestra en el teatro italiano no entran en la consideración de esa supuesta cantidad de espectadores que lo ven, o las películas que viajan afuera y nos representan como identidad y como cultura. El cine argentino, el teatro ni hablar, está visto, se ha sostenido durante muchas décadas como un faro a mirar por lo que se produce, por la pasión que se le pone, por el talento, por la calidad, por lo que se desarrolla, y el cine es muy característico. Desde los principios de los 2000 en adelante está presente en todo el mundo, y en el mundo miran con la perplejidad que comentaba Alfredo lo que está ocurriendo, y te encontrás con notas en medios masivos donde te dicen que una película, recuerdo una que hablábamos creo que ayer, que se llama Camuflaje, que es una película que viajó a Berlín, viajó a Europa a varios festivales, la compraron cadenas de televisión, algo que acá, bueno, ahora está bajo amenaza absoluta, por ejemplo, la plataforma Cinear, que no sabemos, hoy justo leí una noticia que ya parece que la plataforma ARSAT, que es la que contiene Cinear, que es una plataforma gratuita para que cualquiera pueda ver cine argentino de todas las épocas, está bajo una amenaza latente. Y se hablaba que esa película, por ejemplo, que es un documental también de Félix Brusone, que es un escritor, casualmente hijo de desaparecidos, que se fue a vivir a Campo de Mayo sin saber que su madre estaba en ese lugar. Tremenda la historia. Y el tipo logró revertir su historia a través del arte y de la escritura, y se hizo una película muy interesante además. Y viajó por todo el mundo, y en un festival del que yo participé había una sala con 250 personas llena, y lees en un medio masivo que no la fue a ver nadie y que no cortó más de 15 entradas, y por qué el Estado tiene que invertir. Y se invierte la ecuación y se pone solo en términos económicos, cuando puede haber una discusión más amplia. Pero medir la cultura en esos términos y con datos falaces además, para instalar esa idea de suerte de sentido común de esto con la mía, no sé, con la nuestra no se hace más. Claro, y ahí está la discusión de para qué sirve el arte, ¿no? Justamente, si el arte tiene que ser traducido a pesos, estamos en una lectura tan limitante y tan brutal de lo que es el arte, que lo reducimos absolutamente, porque el arte nos define como historia, como memoria, como país, como sociedad, como representante artístico de nuestra identidad. Si todo eso no interesa, y lo que interesa es cuántos espectadores metió, coincido con Graciela Borges cuando dijo el otro día, no nos digan cómo hacer cine, nosotros sabemos cómo hacer cine, lo dijo Graciela Borges, y Norman Brisky dijo, sí, quieren matar la ficción, ¿saben dónde está la ficción? En la Casa Rosada. Entendiendo entonces que se está orquestando toda una situación simulada para tapar lo que es un procedimiento que es exterminio, como decíamos recién, ¿no? Ni educación, ni cultura, ni salud pública, porque en esto entraría también el tema de todo lo que tiene que ver con la salud pública. Sí, es muy complejo. Es complejo. Es muy complejo porque en este mundo que proponen, o en este país que proponen, es plata o mierda, ¿no? Si vendiste tantas entradas valés, si no vendiste tantas entradas no valés. Es un país para el 20% de la población, como en 1900, en el año 1900. Ahora, bueno, yo reniego cuando escucho a algunos periodistas hablando. ¿Qué les pasa a ustedes cuando escuchan a algunos actores, directores hablando? Bueno, el otro día cuando escuchamos, vos me preguntaste en el reportaje, yo sentí, hay una reacción. Cuando escuchamos hablar a parte de la gente, porque no eran todos tampoco, que hablaron y reaccionaron. Me parece que lo que está faltando es reacción por parte de los protagonistas. Y esa reacción, por ahí estamos esperando que institucionalmente se instale, y lo que estamos viendo es que institucionalmente se está, en algunos casos, apañando lo que está pasando, inexplicablemente. Entonces me parece que somos los actores los que tenemos que... Los actores digo en términos generales, sí. Los que estamos produciendo, ¿no? Produciendo educación, produciendo arte, los que tenemos que reaccionar. Así que en ese sentido a mí me reconfortó escuchar esto, y creo que hay que resistir más que nunca, ¿no? Como decíamos en la obra, en este país, lamentablemente,
desaparecen muchas cosas, personas también, menos el teatro. Digo, si tomamos ahí menos el arte, bueno, adelante con eso. Claro. Claro, evidentemente la resistencia viene por algunos lugares como el de ustedes. El otro día veía, por ejemplo, no me acuerdo si era la Universidad de Filosofía, que hicieron una coreografía en la Estación Constitución, Sí, los estudiantes. maravillosa. Entonces, Ahí está la resistencia. Claro, ¿no? En esos momentos cuando vos decís, bueno, no todo es una mierda, no todo está perdido, se puede revertir todo esto. El problema es el daño que están haciendo en el mientras tanto. Claro. Y cómo se vuelve después de todo el daño que hicieron. Va a costar muchísimo. ¿No? Pero bueno, nada, a mí... Claro, y me parece que viene del lado de los jóvenes, ¿no? Claro. Yo también cuando veía la coreografía esta que montaron estudiantes de la UNA, Sí, y de la UNA era. toda la resistencia que está haciendo Sí. el estudiantado universitario por la educación pública. Ayer fuimos a conocer la sala que está construyendo ATICH, Sí. la Asociación de Teatristas Independientes de Chacabuco, y les preguntaba yo, bueno, nos mostraron cómo están laburando, todo lo que hay que hacer, así que también aprovecho para decir los que puedan apoyar a este grupo de gente que está laburando mucho por hacer esta sala de teatro. Les preguntaba qué pasaba con la juventud, porque me dijeron que en Chacabuco hay 8 grupos de teatro que están laburando. Sí. Y me decía, no, se están sumando muchos jóvenes. Digo, bueno, ahí está porque en general, bueno, hay gente en Atich grande, Sí. no tan grande también, pero bueno, yo decía, los de más abajo se acercan, dice, sí, me contaban que hay gente que quiere estudiar, que van a ofrecer cursos. Sí, vienen acá, cuentan cosas de... A mí me gusta mucho hacer nota, me duermo en el teatro, pero me gusta hacer mucho nota a la gente de teatro. Y cuentan, primero que hubo un tema post-pandémico. Claro. Sí, absolutamente. Se llenan las salas Sí. cuando se presenta. Pero grupos de teatro que vienen acá y te cuentan que practicaron, estuvieron ensayando en el living de la casa de uno. Claro. Que la mujer se calentó porque le movieron los sillones, porque le movieron la mesa del comedor, porque movieron, ¿no? Claro. Y estuvieron ensayando de esa manera. El otro día estuvo Mirta Espataro, el taller del garage. el garage. En un garage construyeron todo esto y se va con el marido todos los años a Mar del Plata y buscan obras de teatro para hacer y las traen y clavan 4 o 5 obras por año. Sí. Hay como, el teatro tiene como una historia Sí. que es muy apasionante, porque tiene mucho que ver con la pasión. Sí. Y me parece que Y es contagioso, sí, porque arma como comunidades, como es un hacer colectivo, va en contra de la individualidad que está a la cual está convocando el poder. Entonces ese hacer colectivo produce contagio, mímesis, ¿no? Uno quiere hacer, hay algo de ser, bueno, lo que dice el acomodador, ¿no? sí. Una energía contagiosa, algo en el cuerpo que empieza a golpear y a pegarse, ¿no? Sí. Y uno se mueve en esa sintonía. Bueno, está bueno en el acomodador la parte que el acomodador propone, hagamos algo con la espera. Claro. Muy linda lectura, me gustó. No, Me gustó mucho. hagamos algo con estar al pedo. claro, muy bien. Y entre todos construyamos un momento Exactamente. para pasar el rato grato. Exactamente. ¿No? Hay que romper algo de la formalidad Totalmente. para ocupar ese espacio y No hacer quedarse algo esperando. útil. Claro. Me hace acordar esto que decía, está buena, hagamos Sí. algo, está buena esa interpretación, ¿no? Sí, sí. Esto del dar clases, ¿dónde vamos? Está bien, no vamos a dar clases en la institución, pero lo vamos a hacer en el patio. Vamos a bailar en la estación de trenes. Totalmente. Vamos a intervenir en una calle y vamos a pintar los muros que están cayéndose para hacer algo creativo y decir algo con eso. Sí, claro. Es eso, ¿no? Yo soy de San Martín, les conté hace Sí. un ratito, de José León Suárez, y he visto, por ser de la zona, cómo fue la construcción de la Universidad de San Martín, Claro. la UNSAM. La USAM. Y la UNSAM tiene algunas cosas simbólicas que son eso era todo un lugar de donde De trenes, estaban los de- vagones, donde estaban los vagones, claro, talleres todo un lugar de de exacto, los los trenes. talleres. Sí. Construye una universidad y le cambia la dinámica a toda la zona esa, porque ser un lugar medio de tren abandonado, de taller abandonado, qué sé yo, empieza a haber chicos, empieza a haber gente joven, empieza a haber Comercio, docente, claro. comercio.
Y hay una cosa que hacen en la UNSAM que es, hay una especie de tanque gigante en el medio, donde era el lugar donde se daban vueltas los talleres, servía para dar vuelta a la dirección de los ferrocarriles. No sé cómo se llama. Pero ponerle que el ferrocarril va para allá y queda ahí, lo da vuelta, va para el otro lado con ese lugar. Bueno, ahí crearon el aula magna. Fantástico. Entonces el aula magna es el lugar donde daban vueltas las locomotoras que iban en estos talleres. Y está buenísimo, y el valor simbólico que tiene la UNSAM. Y el otro día veía, por ejemplo, en la última marcha que hubo de la educación, que estaba la gente de La Carcova. La Carcova es una villa muy grande que hay en José Luis Suárez, donde un ex preso en esa villa se recibe en la cárcel y crea una universidad, una biblioteca popular que empieza a darle lugar a los chicos de la villa, y los pibes de la villa terminan muchos de ellos estudiando en la UNSAM y están haciendo la defensa. Bueno, para mí eso es abrir el juego, ¿no? Sí. Para mí es darle posibilidad a alguien de que haga determinada cosa. Ese es el cambio. Y es lo que luchan estos tipos contra eso. Claro. Que va mucho más allá, si cortás la boletita, si no cortás el boleto, si vendiste 10 entradas, si vendiste 15. No, a ellos lo que les interesa son tener gente comercial que defienda el negocio comercial y a la mierda con todos los sueños que pueda tener el resto. Lo Bucosi, que cuando tenía... ¿Cuántos años tenía, Marcelo, 9. Cuando empezaste a mirar el teatro? Cuando debuté en la primera obra... No, cuando empezaste, cuando te escapaste... 9 dijiste. Claro. La mercancía, digo. Exacto. Si somos todos una mercancía, estamos muertos, simbólicamente muertos, aunque respiremos y sigamos alimentándonos. Fíjate el valor simbólico de lo que vos comentaste, que se está instalando desde el presidente para abajo, que a la universidad pública solo llegan los hijos de los ricos. Exacto. Y vos estás dando cuenta de algo que está invisibilizado en muchos casos. Y me acuerdo, a propósito de lo que comentabas de la UNSAM, cuando yo estudiaba cine, yo trabajaba en San Martín, yo soy de San Miguel. Trabajaba en San Martín y me iba a la biblioteca de la UNSAM antes de irme a la facultad o después, de acuerdo al horario en el que estudiaba y después laburaba, y estudié mucho tiempo, y es una maravilla esa biblioteca, y es uno de los tantos ejemplos. En San Miguel, que ahora es un partido que antes era General Sarmiento y era enorme, y quedó la Universidad Nacional de General Sarmiento, la UNS, tiene una estructura parecida a la de la UNS, ediliciamente, a la de la UNSAM, ediliciamente, y también nuclea un montón de primeras generaciones de estudiantes egresados que tienen acceso por primera vez a una universidad gracias a que su familia se rompió el lomo para que alguno de sus hijos pudiera tener una formación académica, y eso hoy está puesto en entredicho completamente con un discurso de 2 líneas que después se replica en TikTok, en las redes sociales, y te los tiran los trolls de todos los medios posibles, y se instala que solo llega a la gente que tiene plata. Claro. Y la realidad virtual, digamos, es muy compleja. Entonces, esta realidad de la cual estamos hablando nosotros tiene que competir con esa realidad virtual creada, casi una especie de inteligencia artificial, diríamos, que está permanentemente tapando estos hechos concretos e instala otra forma de pensamiento. Claro. De nuevo, ¿no? La ficción y la realidad, ¿no? Esta cosa. Jugando sobre nosotros. Entonces, si hay una forma de resistir, es esta: que la realidad se imponga como forma de conducta y que pueda competirle a la virtualidad para instalarse. Claro, por eso le preguntaba a usted qué le pasa con colegas de ustedes, con actores, con directores, que los tipos tienen un discurso muy afín o muy benevolente con cosas que pasan, que son un horror. Sí, cuando se suponía que los que habían pronunciado la grieta eran los de otra época, esto vino a profundizar esa grieta. Sí, claro. Muchísimo más. Sí. ¿No? Y todos son chorros, y todos son corruptos, y es complicado. Es que seguramente que hay que auditar, seguramente hay mucho para mejorar, pero sobre algo que esté hecho. Ahora, si con la excusa de vamos a hacer una auditoría, vamos a revisar y vamos a sacar a los ladrones, entonces, entre tanto, lo desarmamos, es peligrosísimo.
Sí, siempre no, se los alimentos. Sí, siempre se audita lo mismo, ¿no? O para el mismo lado. Claro. Y ahí es donde se pone bastante vidrioso todo. Claro. No entregan alimentos, gente cagándose de hambre, no entregan alimentos. Estoy auditando, Claro, yo me estoy muriendo de hambre. Y los alimentos están venciendo. Y se vence. Gente con problemas de enfermedades graves que no le dan la Y medicación. los pacientes oncológicos tienen Claro. un término de vida. Si no toman la medicación, se mueren. Es como todo muy loco y muy perverso. Sí, por eso digo que tiene una vuelta bastante, en algunos puntos más jodida que la de la época de los milicos. El festejo del exterminio perverso. Es la crueldad, Claro. ¿no? Puesta en acto. Claro, hoy se Festejar. celebra, mucha gente celebra la frase que te tiran. Digo, en mi medio, que es el del cine, el otro día han salido unos comunicados insólitos del Inca diciendo que ahora se está ahorrando plata y se está invirtiendo, y la realidad se choca contra este vidrio que tenemos acá adelante. Claro. A 100 kilómetros por hora no se produjo una sola película. No se produjo una serie, se dio de baja la plataforma Contar, que era cont.ar, que incluía todo lo que tenía que ver con series, con micro relatos. Había una cantidad gigantesca de material producido, a algunos les gustará más, a otros menos. Afortunadamente había de todo para mirar y desapareció. Y está invisibilizado que desapareció. Y esa es una luz que se apaga, como decía Alfredo hace un rato, y que no se vuelve a encender más si no se da la batalla. No sabemos dónde está ese material, pero es una cantidad enorme de años de trabajo que han quedado obturados por un discurso donde alguien salió a decir: ahora la plata se utiliza de manera correcta. Punto final. No hay una descripción de lo que supuestamente se está haciendo con eso, en el caso del Instituto de Cine, que está virtualmente paralizado. Claro. Pero te tiran un titular: estamos en este momento, optimizamos los recursos. No sabemos qué quiere decir, porque en todo caso se podría intentar dar una discusión, argumentar acerca de eso, como comentabas. Los artistas que vaya uno a saber por qué están defendiendo o están omitiendo decir lo que está sucediendo en nuestro medio. Bueno, demos una discusión, abramos un debate, algo que no está ocurriendo. Hay un tema anti que es muy complicado. Lo anti siempre... Nunca funciona. El amigo de mi enemigo es mi amigo. El enemigo de mi enemigo es mi amigo. Es muy complejo. Por eso le digo, acá en Chacabuco, Marcelo, encontrarte con gente que defiende vuelos de la muerte. Claro. Y no se horroriza a todo el mundo. Hay mucha gente que apoyó a esta mujer. Hay otra, nosotros acá con esto del streaming, a veces el streaming no nos permite mostrar caras. Si usted, candidato a la Libertad Avanza de la última elección, defendiendo abiertamente la dictadura, el robo de niños y todo ese tipo de cuestiones, que a mi amigo Caco no lo pudo sostener eso al no aire. 30.000. Apagó la cámara, no son 30.000, entonces hacemos ahí también, hagamos una auditoría a ver cuántos son. Fue una guerra. Hagamos auditoría, exacto. Además son temas muy serios, muy graves y se frivolizan porque se toman y se convierten en eslogan que se dicen sin ton ni son o sin un peso argumentativo, y eso también es siniestro. Sí, claro. Escuchar eso, que se hable con tanta liviandad de algo que no tiene argumento y que vos sabés que es un dato que no existe como tal o que lo están manipulando, te roza como un viento oscuro que decís, ay, esto... Sí, porque uno no sabe bien qué hacer, porque se ponen en tela de juicio cosas que ya estaban juzgadas, legisladas, o sea, es como con lo que hablábamos antes. Bueno, a ver, matrimonio igualitario, una ley que se salió por el Congreso como corresponde, se pone en tela de juicio. Se pone en tela de juicio un montón de cuestiones. El INADI. El INADI, ni hablar. Lo que no existe más. Ni hablar. Entonces es como muy, muy complicadito todo esto. Y uno como periodista, después ve los medios y vos te das cuenta como algunos hacen periodismo, como otros están haciendo negocio. Y abiertamente. Claro. A mí cuando estudié esto me dijeron, vos siempre te tenés que poner al lado del que menos tiene, ¿no? Claro. Siempre te tenés que poner al lado del más débil.
Bueno, hay muchos tipos ejerciendo la profesión que se ponen del lado de los poderosos. Sí. Y ahí es bastante complejo el tema, pero nada. Sí, el sobre Por suerte viene nos gordito. queda aún el arte resistiendo, Totalmente. la salud, la educación y bueno. Totalmente. Y se puede. Y la emoción y lo que genera. Yo los veía, vuelvo a la hora el sábado, veía muchísima gente emocionada. Sí. Porque tuvieron, no sé, creo que lo hablamos antes de salir al aire, tuvieron este guiño para Chacabuco y él tenía momentos como de mucha complicidad y estuvo muy bueno. Sí. Es como reescribir bueno. la historia, ¿no? Sí. Por eso el teatro, en la frase de Alejandra Boero, que recuerda a él como el acomodador en la obra, esto de que el teatro nos ayuda a instalar la historia y reescribir nuestra memoria una y otra vez, ¿no? O sea que también el arte es una forma de transmisión a las generaciones. Por eso la gente joven tiene que ser convocada al teatro, ¿no? Sí. Abrirnos a eso y escuchar más nosotros, me parece a mí, a los jóvenes, porque son los que van a poner el cuerpo antes que nosotros. Sí, no todo es TikTok en la vida. No, claro. En algún momento, yo contaba el año pasado y no les quito más tiempo, para el 24 de marzo, yo tengo un nene de 15, tenía 14 en ese momento. No le ando encima viendo las cosas, pero los chicos se manejan con celulares. Sí, Olvídense sí. la tele, olvídense todas esas cosas, ya no existe más para ellos. Entonces un día me puse a chusmear TikTok a ver por dónde venía el tema y me encuentro una red social que hacía apología de Falcon Verde, que hacía apología de la desaparición de personas, volvé Jorge Rafael que te necesitamos y una serie de cuestiones. Bueno, justo se da que viene un profesor acá de historia a charlar con nosotros de esa época y el tipo estaba horrorizado de el contenido que manejaban los chicos, las cosas que decían los pibes. Evidentemente hay una batalla que se perdió ahí, que tiene que ver con las redes sociales, que tiene que ver con todo este tipo de modernidad. Se les complicó. Y la transmisión de generación en generación se alteró, se fracturó. Claro. Porque, por ejemplo, la contestación de los jóvenes, pero yo no viví eso. Claro. Entonces, si no viví, no existió. Claro, entonces ahí nos encontramos en el mismo brete y nosotros decimos otra vez. Claro, en esa época le digo a mi hijo un día, Martín, ¿qué están estudiando en historia? El Imperio Romano, en la misma época. No, el Imperio Romano no, tendría que estar estudiando porque se les pasa la tortuga por al lado no la ven. Y no la ven. Por ahí ¿no? hay que arrancar un poquito más de acá, ¿no? Totalmente, totalmente. Claro. Yo le agradezco muchísimo a los tres la presencia. No, Fue un verdadero honor gracias. para mí tenerlos. Bueno. Y les agradezco porque sé que atrasaron la vuelta. Así es. Sí, claro. No sé si placenteramente, creo que sí, pero sí. pero atrasaron la vuelta. Totalmente. Sí. Lo que no sabía es que sus hermanos, yo no conozco nada, Marcelo. Que estaba tu hermana y estaba tu hermano en la obra. Estaba mi hermana y mi hermano. ¿Y es verdad que tenés un hijo en Italia? Esa es parte Esa es parte de la ficción. Porque eso me preguntaron ayer, ¿será verdad esa parte? Yo no tengo idea, yo este hombre no lo conozco, mañana lo tengo en la radio y le voy a preguntar. En bromo con que mi hermano era malo actor, que hago como un actor que no sabe actuar, Sí. es mentira, era buen actor. Yo iba a los así empecé yo, yendo a acompañarlo a él a los ensayos, pero era buen actor. Sí. Eso está muy bien logrado en la obra, Sí. porque lo que hablaba Alfredo y hablaba Marce, que entra y sale la ficción, en la obra también se produce ese desconcierto que te mantiene atento y que te mantiene alerta sobre cuánto hay, incluso para alguien como yo, que también no soy de Chacabuco. Claro. Me emocionaba y a la vez, conociendo la obra y el texto, porque ya lo conocía, me pasaba que uno se involucra como espectador Sí, claro. y estás todo el tiempo pensando y viendo cuándo es que entra, ¿Qué parte de la realidad? cuando entra la biografía de Marcelo dentro de la obra, y después, bueno, tamizada por la estructura y la dramaturgia. Acá el trabajo de dramaturgia. El enorme que lo he trabajo de tenido. Alfredo que permite esos juegos y esos cruces. El abuelo Cecilio en realidad es el La combinación compendio de mis de los dos abuelos. abuelos de él. Tengo el un materno y abuelo el paterno. Cecilio que era analfabeto y Ajá. amaba el teatro y Sí. recitaba de memoria esa obra que yo digo, El Rosal de las Ruinas, pero a la vez lo mezclo con mi nono italiano que era de Ancona, entonces están como los dos abuelos
en uno solo. Presente, no, extraordinario. Bueno, muchas gracias a vos y gracias a gracias. Chacabuco por por permitirnos traer aquí al espectáculo que tanto queremos y celebrar los 50 años como actor de Y Marcelo el año que Buscosi. viene, bueno, lo haremos en Cava, si Dios quiere, a partir de abril, por ahí, en el Teatro Pairó. Pero bueno, no van a poder cantar la marcha Chacabuco, los que vayan. Vamos a ver cómo hacemos Hay ahí. un montón de guiños que allá. Cántenle los pibes de Malvinas en el Mundial y listo, Claro, ya lo conocen claro. todos. Vamos a Tal ver. cual. Bueno, gracias Marcelo A ustedes. Buscosia, gracias Alfredo Martín y Ignacio Berguilla, fue un honor tenerlos acá. Muchísimas Igualmente. Muchas gracias por la invitación. Viva el Muchísimas teatro. gracias.